Vamos a Baja California, donde fueron asesinados la madre y hermano del ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Said Betanzos, tú nos tienes toda la información. Adelante, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. A ti y a todo el auditorio. Comentarte que esta tarde se dio una persecución y posterior ataque a balazos contra los tripulantes de una camioneta. Harfuch arrasa la fortaleza del jefe del CJNG en Tecate. Desata un torbellino de acción y revelaciones que te dejarán sin aliento. No vas a creer lo que encontraron. Mira hasta el final para descubrir la verdad detrás de este baño de sangre. El sol apenas despuntaba sobre las áridas colinas de Tecate, Baja California, cuando un estruendo rompió el silencio matutino. Una caravana de vehículos blindados irrumpió en el horizonte, levantando nubes de polvo que se arremolinaban como fantasmas en el viento. Al frente, Omar García Harfuch, el implacable jefe de seguridad, lideraba la operación más audaz de su carrera. Su objetivo, desmantelar el corazón de una red criminal que había convertido la región en un campo de batalla. La fortaleza, un rancho fortificado en las afueras, se alzaba como un desafío, rodeada de alambradas y vigilada por sombras armadas que acechaban en la penumbra. El aire estaba cargado de tensión. Los neumáticos chirriaban contra la grava mientras los agentes descendían, sus rostros endurecidos por la determinación. El silencio se rompió con el crujido de las radios, órdenes susurradas que cortaban como cuchillos. Nadie esperaba lo que estaba por venir. En el interior de la hacienda, las luces parpadeaban y el eco de pasos apresurados resonaba en los pasillos. Los ocupantes, sorprendidos por la incursión, corrían hacia sus escondites, pero no había escapatoria. Las puertas de acero cedieron bajo explosiones controladas y el caos estalló. En el patio central, una figura encapuchada intentó resistir, blandiendo un arma larga que escupía fuego. Los disparos iluminaron la madrugada, pero los hombres de Harfuch, entrenados para la guerra, respondieron con precisión quirúrgica. El enfrentamiento fue breve pero brutal, un torbellino de gritos y metal. Cuando el polvo se asentó, la figura yacía inmóvil, su identidad aún un misterio. Pero no era el final, era solo el comienzo. Los agentes irrumpieron en las entrañas de la mansión, descubriendo un laberinto de túneles ocultos que se retorcían bajo la tierra como venas de una bestia moribunda. Cada paso resonaba con peligro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, garabateados con pintura negra, como si fueran advertencias de un culto olvidado. En una cámara subterránea encontraron jaulas oxidadas, vacías pero marcadas por arañazos desesperados. El hedor a humedad y miedo impregnaba el aire. Los hombres intercambiaban miradas, sus manos apretando las armas con más fuerza. Algo no estaba bien. Entonces, un crujido lejano los hizo girar. Una trampilla oculta se abrió de golpe, y un grupo de sombras armadas emergió, sus rostros cubiertos por máscaras que parecían talladas en pesadillas. El choque fue feroz. Los pasillos estrechos amplificaban el estruendo de los disparos, mientras las balas rebotaban contra el concreto. Los agentes luchaban con una mezcla de entrenamiento y desesperación, sabiendo que un solo error podía ser fatal. En medio del tumulto, Harfuch permanecía imperturbable, dando órdenes con una calma que helaba la sangre. Pero incluso él no estaba preparado para lo que encontraron al final del túnel. Un altar improvisado, rodeado de velas derretidas y fotografías desfiguradas. En el centro, un cofre metálico, cerrado con candados que parecían gritar secretos. Abrirlo fue un riesgo, pero la curiosidad era más fuerte. Dentro había documentos, nombres, rutas y algo más perturbador. Un mapa detallado de Tecate, con círculos rojos marc ayer. Cada marca era un objetivo, y uno de ellos estaba en el corazón de la ciudad. La operación ya no era solo un golpe contra el crimen, era una carrera contra el tiempo para evitar un desastre que nadie había previsto. Mientras los agentes aseguraban el perímetro, un nuevo rugido atravesó el amanecer. Helicópteros enemigos aparecieron en el horizonte.
sus siluetas negras recortadas contra el cielo ardiente. Alguien había dado la alarma. La fortaleza no era solo un escondite, era una trampa, y Harfuch y su equipo estaban en el centro de ella. El rugido de los rotores llenaba el aire, un latido mecánico que anunciaba problemas. Los helicópteros no llevaban insignias, pero todos sabían quién los enviaba. La red criminal no estaba dispuesta a caer sin pelear. Los agentes en tierra se dispersaron, buscando cobertura entre los escombros de la hacienda destruida. Harfuch, con el rostro cubierto de polvo, escudriñaba el cielo, calculando sus opciones. No había tiempo para dudar. Ordenó a sus hombres replegarse hacia los vehículos, pero el enemigo ya estaba sobre ellos. Desde los helicópteros, cuerdas cayeron como serpientes y figuras armadas descendieron con una precisión escalofriante. Vestían uniformes oscuros, sin rostros visibles, moviéndose como espectros entrenados para la matanza. El primer contacto fue un infierno. Explosiones sacudieron el terreno, levantando géiseres de tierra y fuego. Los hombres de Harfuch respondieron, pero estaban en desventaja. Los atacantes conocían cada rincón del rancho, cada escondite, cada punto ciego. Alguien los había traicionado. En medio del caos, Harfuch notó algo extraño. Uno de sus propios agentes, un joven que había jurado lealtad meses atrás, disparaba con demasiada cautela, sus balas siempre errando por centímetros. Sus ojos se encontraron por un instante, y la verdad lo golpeó como un martillo. No había tiempo para confrontarlo. Una granada estalló cerca, lanzándolo al suelo. La traición ardía más que las heridas. Mientras los combates se intensificaban, un equipo logró abrirse paso hacia un hangar oculto en el borde de la propiedad. Dentro encontraron un arsenal que helaba la sangre, cajas de polvo blanco apiladas hasta el techo, armas de última generación y algo más inquietante, uniformes falsos de la policía estatal. El enemigo no solo estaba armado, estaba infiltrado en las mismas instituciones que Harfuch defendía. Cada revelación era un puñal, pero no había tiempo para procesarlo. Los disparos se acercaban y el hangar se convirtió en una fortaleza improvisada. Allí, atrapados, los agentes descubrieron una transmisión en una radio oculta. Una voz distorsionada daba órdenes, coordinando el ataque con una frialdad quirúrgica. Hablaba de limpiar el desastre y proteger el círculo. Harfuch escuchó, su mente trabajando a toda velocidad. El círculo. Los documentos del cofre mencionaban algo similar, una red de nombres poderosos, intocables, que operaban desde las sombras. Políticos, empresarios, incluso figuras públicas que sonreían en las noticias, mientras sus manos se manchaban en secreto. La batalla en el hangar alcanzó su punto álgido. Los atacantes lanzaron gas lacrimógeno, llenando el aire de un humo que quemaba los pulmones. Los hombres tosían, luchando por respirar, mientras las sombras avanzaban. Harfuch, con los ojos llorosos, tomó una decisión desesperada. Ordenó detonar una de las granadas almacenadas, sacrificando el arsenal para ganar tiempo. La explosión fue ensordecedora, una bola de fuego que consumió el hangar y obligó a los enemigos a retroceder. Pero el costo fue alto. Varios agentes no lo lograron, sus cuerpos atrapados bajo los escombros. Los sobrevivientes escaparon por un pasaje lateral, emergiendo en un campo abierto donde los helicópteros aún rondaban. La traición del joven agente pesaba en Harfuch, pero no podía detenerse. Mientras corrían hacia la carretera, un nuevo sonido los alcanzó. Sirenas, refuerzos, pero ¿de quién? En Tecate, la línea entre amigo y enemigo era un borrón. Cuando los vehículos se acercaron, Harfuch vio emblemas oficiales, pero también rostros que no reconocía. Su instinto gritaba peligro. El líder de los refuerzos, un hombre de mirada gélida, se presentó como enviado del gobierno estatal. Habló de restaurar el orden, pero sus hombres se movían con una arrogancia que olía a complicidad. Harfuch mantuvo la calma, ocultando los documentos que había guardado en su chaqueta. Sabía que entregarlos podía ser su fin. En ese momento, un disparo lejano rompió la tregua.
Uno de los refuerzos cayó y el caos volvió a estallar. Alguien, desde las colinas, había decidido que nadie debía salir vivo. La noche había caído sobre Tecate y la ciudad parecía contener el aliento. Los enfrentamientos se habían trasladado a las calles, donde el pánico reinaba. Comercios cerrados, ventanas tapiadas y un silencio roto solo por el eco de disparos lejanos. Harfuch y su equipo, reducidos a un puñado de sobrevivientes, se escondían en un taller abandonado en las afueras, heridos, exhaustos, pero vivos. Los documentos del cofre ardían en su mente. Cada nombre era una pieza de un rompecabezas que amenazaba con destruir todo lo que había jurado proteger. El traidor, el joven agente, no estaba con ellos. Había desaparecido en el caos del hangar, pero su sombra seguía acechando. Harfuch sabía que no podía confiar en nadie, no después de lo que había visto. Mientras sus hombres vendaban sus heridas, él estudiaba el mapa marcado con círculos rojos. Uno de ellos señalaba un edificio en el centro de Tecate, un lugar que todos conocían, el Palacio Municipal. La idea era absurda, pero los uniformes falsos y la transmisión de la radio no dejaban lugar a dudas. El enemigo estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. El plan era arriesgado. Debían infiltrarse en el corazón de la ciudad, confirmar la conexión y salir antes de que los encontraran. Pero el tiempo jugaba en su contra. Las noticias locales, filtradas a cuentagotas, hablaban de disturbios en el rancho, pero nada sobre la magnitud del enfrentamiento. Alguien estaba controlando la narrativa, enterrando la verdad bajo capas de mentiras. Harfuch sintió el peso de la responsabilidad. Si no actuaba, todo habría sido en vano. El grupo se dividió. Un equipo pequeño, liderado por Harfuch, avanzó hacia el centro, moviéndose entre callejones oscuros. La ciudad estaba irreconocible, como si una mano invisible hubiera apagado su vida. En cada esquina esperaban una emboscada, y no tardó en llegar. Un convoy de camionetas sin placas los interceptó, bloqueando su camino. De las sombras surgieron hombres armados, sus rostros cubiertos con pañuelos rojos. No eran simples sicarios, eran un mensaje, una burla cruel a las fuerzas de la ley. El enfrentamiento fue salvaje. Los atacantes luchaban con una furia casi suicida, lanzándose contra los agentes sin temor a la muerte. Harfuch vio a uno de sus hombres caer, su cuerpo arrastrado por el enemigo como trofeo. La humillación era parte del juego, una forma de quebrar su espíritu. Pero Harfuch no cedió. Disparó con una precisión letal, abriéndose paso hacia el palacio. Cada paso era una lucha, cada aliento una victoria. Cuando llegaron, el edificio estaba desierto, pero no vacío. Las luces parpadeaban y un zumbido constante llenaba el aire. En el sótano, encontraron una sala oculta, repleta de monitores que mostraban imágenes en tiempo real de Tecate. Calles, casas, incluso el taller donde habían dejado al resto del equipo. Estaban siendo vigilados, pero lo peor estaba en el centro de la sala. Una mesa cubierta de paquetes de polvo blanco y cannabis, junto a una lista de nombres que coincidía con los documentos del cofre. La operación no era solo un negocio, era un sistema, una máquina que devoraba la ciudad desde dentro. Antes de que pudieran reaccionar, las pantallas cambiaron. Una figura encapuchada apareció, su voz distorsionada pero inconfundible. «Saben demasiado», dijo, antes de que las imágenes mostraran al equipo en el taller, rodeado por hombres armados. La trampa se había cerrado. Harfuch sintió un escalofrío. No era solo una batalla. Era un sacrificio, y ellos eran las piezas finales. La transmisión terminó con una risa que cortó como vidrio. Harfuch apretó los puños, su mente buscando una salida. Sus hombres en el taller estaban a punto de ser aniquilados, y cada segundo que pasaba los acercaba al abismo. Pero rendirse no era una opción. Ordenó destruir los monitores y tomar todo lo que pudieran llevar, listas, pruebas, cualquier cosa que pudiera exponer al círculo. Si iban a caer, lo harían peleando. El regreso al taller fue una carrera contra la muerte.
Las calles de Tecate se habían convertido en un laberinto de fuego y sombras. Explosiones lejanas iluminaban el cielo, y el sonido de sirenas se mezclaba con gritos de caos. Los ciudadanos, atrapados en sus hogares, eran testigos mudos de una guerra que no entendían. Harfuch lideraba a su equipo con una determinación feroz, pero la culpa lo carcomía. Cada hombre perdido era una deuda que nunca podría pagar. Cuando llegaron al taller, la escena era un cuadro de horror. El lugar estaba destrozado, las paredes marcadas por balas y sangre. Sus compañeros resistían, atrincherados en un rincón, pero estaban superados en número. Los atacantes, liderados por una figura alta y enmascarada, se movían con una crueldad teatral, humillando a los heridos antes de rematar su resistencia. Harfuch no dudó. Con una señal, sus hombres abrieron fuego, convirtiendo el taller en un campo de batalla. La lucha fue despiadada. Los enemigos parecían disfrutar del sufrimiento, prolongando cada enfrentamiento como si fuera un espectáculo. Uno de los agentes, herido de gravedad, fue obligado a arrodillarse mientras le arrancaban su placa, un símbolo de su orgullo destrozado frente a sus compañeros. Harfuch, cegado por la rabia, se lanzó contra el líder enmascarado, derribándolo en un combate cuerpo a cuerpo que resonó con el crujido de huesos. Pero incluso esa victoria fue efímera. Más refuerzos enemigos llegaban, y el taller amenazaba con convertirse en su tumba. En un acto desesperado, Harfuch activó una señal de emergencia, una baliza que había jurado no usar. Minutos después, el rugido de helicópteros aliados llenó el aire. Las fuerzas federales, alertadas por un contacto leal, descendieron sobre el taller, dispersando a los atacantes en una tormenta de balas y fuego. Pero la victoria tenía un sabor amargo. El taller estaba en ruinas y muchos de los suyos no verían el amanecer. Entre los escombros encontraron una pista final, un dispositivo electrónico con un mensaje cifrado. Cuando lo descifraron, reveló una ubicación en las montañas, un lugar descrito como el trono. Era el último bastión del círculo, el corazón de su poder. Harfuch sabía que ir allí era una sentencia, pero también era la única forma de terminar lo que habían comenzado. Con los documentos y las pruebas aseguradas, reunió a los sobrevivientes y trazó un plan. No habría marcha atrás. La noche cubría las montañas de Tecate como un manto de secretos, el aire cargado de un frío que calaba hasta los huesos. El equipo de Omar García Harfuch avanzaba por un sendero traicionero tallado en la roca misma, donde cada paso resonaba como un desafío al destino. Habían dejado atrás la ciudad, sus luces lejanas apenas un recuerdo, y ahora se adentraban en el corazón de lo desconocido. El trono, como lo habían llamado en el mensaje cifrado, no era solo un lugar, era el último bastión de un imperio invisible, una fortaleza donde el poder se había enraizado como una enfermedad. Los hombres, marcados por la fatiga y las heridas de batallas previas, apretaban sus armas con dedos tensos, sus rostros endurecidos por una mezcla de miedo y resolución. Sabían que no todos regresarían. El terreno se volvía más hostil a cada metro. Los acantilados se alzaban a ambos lados, sus sombras proyectando formas que parecían moverse en la penumbra. El viento traía susurros, como si la montaña misma conspirara contra ellos. Harfuch, al frente, mantenía la calma, pero sus ojos escudriñaban cada rincón, buscando señales de una emboscada que sabía inevitable. Los documentos guardados en su chaqueta pesaban más que nunca, una carga de nombres y verdades que podían cambiarlo todo, o condenarlos a todos. Cada paso los acercaba al borde de un abismo, no solo físico sino moral. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar para arrancar las raíces de la corrupción que asfixiaba Tecate? El primer indicio de la fortaleza apareció como una herida en la montaña, una entrada tallada, flanqueada por torres improvisadas que se alzaban como centinelas. Luces parpadeantes las coronaban, ojos mecánicos que vigilaban el acceso. Los agentes se detuvieron, ocultos tras rocas desgastadas por el tiempo. Harfuch estudió el terreno, su mente trazando estrategias en segundos. No había espacio para errores.
Un solo disparo mal dado podía alertar a los defensores, y entonces estarían atrapados en un corredor de muerte. Sus hombres, apenas una docena tras las pérdidas sufridas, intercambiaban miradas, sus respiraciones contenidas. El silencio era tan denso que parecía aplastarlos. La señal fue un gesto rápido. 2 agentes avanzaron, moviéndose como sombras, sus pasos amortiguados por la grava suelta. Desactivaron una cámara con un corte preciso, pero el crujido de una rama los traicionó. Un reflector se encendió, bañando el sendero en una luz blanca que los dejó expuestos. Antes de que pudieran reaccionar, el aire se llenó de un zumbido letal. Disparos desde las torres, rápidos y coordinados, convirtieron el acceso en una trampa mortal. Uno de los agentes cayó, su cuerpo deslizándose por la pendiente, mientras el otro se arrastraba hacia la cobertura, herido pero vivo. Harfuch maldijo en voz baja. El enemigo estaba preparado y el tiempo se agotaba. No había opción más que avanzar. Harfuch ordenó un ataque frontal, una maniobra desesperada pero necesaria. Una explosión controlada, preparada por el equipo de demoliciones, hizo temblar la entrada, derrumbando una de las torres en una nube de polvo y escombros. El estruendo fue una declaración de guerra, y los defensores respondieron con una furia que parecía alimentada por algo más que lealtad. Desde las sombras de la fortaleza surgieron figuras armadas, sus siluetas deformadas por el humo. No eran simples guardias. Se movían con una precisión casi inhumana, sus armas escupiendo fuego en ráfagas que obligaron a los agentes a dispersarse. El combate era un caos orquestado. Las balas rebotaban contra las rocas, enviando fragmentos afilados al aire. Los hombres de Harfuch luchaban con todo lo que tenían, pero el enemigo parecía infinito, emergiendo de túneles ocultos que perforaban la montaña. Cada enfrentamiento era una prueba de resistencia, un recordatorio de lo lejos que habían llegado y lo poco que les quedaba. Uno de los agentes, un veterano curtido, fue atrapado por 2 defensores. Lo derribaron con una crueldad deliberada, arrancándole el equipo mientras reían. Su humillación, un espectáculo para quebrar a los demás. Harfuch, desde su posición, sintió la rabia arder en su pecho, pero mantuvo la cabeza fría. La venganza podía esperar, la misión no. El avance hacia el interior fue un descenso al infierno. Los pasillos de la fortaleza, tallados en piedra negra, estaban iluminados por luces tenues que proyectaban sombras danzantes. El aire olía a metal y sudor, mezclado con un hedor dulzón que ninguno quiso identificar. Cada esquina era una amenaza, cada puerta un desafío. Encontraron barricadas improvisadas, abandonadas a toda prisa, y trampas que detonaban con un silbido traicionero. Uno de los explosivos alcanzó a un agente joven, arrancándole un grito que resonó en los túneles. Sus compañeros lo arrastraron a un rincón, vendando sus heridas con manos temblorosas, pero sus ojos ya estaban vacíos. Harfuch apretó los dientes, forzándose a seguir. No podían detenerse, no ahora. Más profundo en la fortaleza, el ambiente cambió. Los pasillos se ensanchaban, las paredes decoradas con grabados que parecían contar una historia de poder y traición. Había retratos, rostros borrados con pintura, como si alguien hubiera querido borrar su pasado. En una sala amplia encontraron una mesa cubierta de mapas y dispositivos electrónicos, pruebas de una operación que abarcaba mucho más que Tecate. Había nombres de ciudades, rutas marcadas con precisión quirúrgica y fotografías de figuras públicas que sonreían en eventos mientras sus secretos se guardaban allí, en esa cueva de conspiraciones. Harfuch tomó lo que pudo, consciente de que cada documento era una sentencia para alguien, quizás para él mismo. El corazón de la fortaleza estaba cerca. Lo sentían en el peso del aire, en el silencio que reemplazó al estruendo de los disparos. Una puerta masiva, reforzada con acero, marcaba el final del camino. Forzarla tomó minutos que parecieron horas, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Cuando se dio,
reveló una cámara iluminada por antorchas, un lugar que parecía más un templo que un cuartel. En el centro, sobre una plataforma elevada, estaba él, el líder del círculo, una figura envuelta en una capa oscura, su presencia tan imponente que el aire parecía curvarse a su alrededor. No estaba solo. Sus guardias, menos numerosos pero más letales, formaban un semicírculo, sus armas listas pero sus rostros extrañamente serenos. Harfuch dio un paso adelante, ignorando las advertencias de sus hombres. El líder lo observó y cuando habló, su voz era un veneno suave, cada palabra calculada para herir. No ofreció excusas ni justificaciones. En cambio, habló de orden, de un mundo donde el caos solo podía controlarse con manos firmes. Sus palabras eran una burla, una invitación a rendirse disfrazada de filosofía. Harfuch no respondió. Sus ojos buscaron los del líder, y allí, en un instante fugaz, vio algo que lo sacudió. Reconocimiento. No era un extraño, era alguien que había estado cerca, alguien cuya traición cortaba más profundo que cualquier arma. El enfrentamiento final comenzó sin preámbulos. Los guardias se movieron como lobos, atacando con una coordinación que hablaba de años de entrenamiento. Los agentes respondieron, pero estaban agotados, sus reflejos mermados por la sangre perdida y el cansancio. Uno a uno cayeron, sus cuerpos arrastrados por los enemigos con una crueldad que buscaba no solo destruir, sino humillar. Harfuch luchó con una furia contenida, cada disparo un acto de desafío. Pero el líder no se unió a la pelea, no al principio. Observaba, su calma una afrenta mayor que cualquier golpe. Cuando solo quedaron Harfuch y un puñado de sus hombres, el líder descendió de su plataforma. No llevaba armas visibles, pero su presencia era un arma en sí misma. Se acercó, lento, deliberado, y cuando estuvo a pocos pasos, Harfuch lo reconoció plenamente. Era una figura del pasado, alguien que había jurado defender los mismos valores que él, solo para traicionarlos por poder. El duelo que siguió no fue solo físico, fue un choque de voluntades, de promesas rotas y futuros robados. Cada golpe era un grito, cada herida un recordatorio de lo que estaba en juego. Los guardias restantes intentaron intervenir, pero los sobrevivientes de Harfuch los contuvieron, sacrificándose para darle a su líder una oportunidad. La fortaleza temblaba, las explosiones en los niveles superiores enviando ecos que hacían crujir las paredes. Harfuch y el líder lucharon en un espacio que se reducía con cada segundo, el suelo cubierto de escombros y sangre. El líder era rápido, sus movimientos precisos, pero Harfuch tenía algo que él había perdido: propósito. Cuando el final llegó, fue rápido, un instante donde el mundo pareció detenerse. El líder cayó, su cuerpo inmóvil bajo la luz parpadeante de una antorcha. El silencio que siguió fue ensordecedor. Harfuch, herido y tambaleante, aseguró la cámara, recogiendo las últimas pruebas que el líder había protegido. Sus hombres, los pocos que quedaban, lo rodearon, sus rostros una mezcla de alivio y dolor. La fortaleza estaba tomada, pero el costo era incalculable. Mientras salían, la montaña parecía observarlos, sus secretos ahora expuestos al mundo. Afuera, el amanecer pintaba el cielo de rojo, un recordatorio de la sangre derramada. Tecate despertaba a un nuevo día, pero no era el final. Las pruebas que Harfuch llevaba cambiarían todo, exponiendo a los intocables, rompiendo el círculo que había estrangulado la ciudad. Sin embargo, incluso en la victoria, sabía que otros ya estaban moviéndose, tejiendo nuevas redes en las sombras. Mientras descendían la montaña, con el peso de los caídos en sus hombros, Harfuch miró hacia la ciudad. La guerra no había terminado, pero por ahora habían ganado una batalla. Y eso, en un mundo roto, era suficiente. La montaña parecía exhalar un suspiro, mientras los sobrevivientes de Harfuch descendían, sus pasos pesados resonando en la grava suelta. El amanecer, con sus tonos carmesí, teñía el cielo, como si el mundo mismo llorara la sangre derramada.
Cada hombre llevaba consigo no solo las heridas del cuerpo, sino las cicatrices de una noche que había cambiado todo. En el pecho de Harfuch, los documentos rescatados ardían como brasas. Una carga que prometía justicia pero también peligro. Tecate, allá abajo, despertaba bajo un velo de incertidumbre, ajena aún a las verdades que estaban a punto de estallar. La fortaleza, ahora un cascarón humeante, se alzaba a sus espaldas, un monumento al caos que habían enfrentado. Harfuch, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca, mantenía la mirada fija en el horizonte. Sus hombres, reducidos a un puñado, lo seguían en silencio, sus armas aún calientes, sus ojos hundidos por el agotamiento. Nadie hablaba, pero todos sentían lo mismo. La victoria era frágil y el precio insoportable. A mitad del camino, un zumbido rompió la quietud. Un dron, apenas visible contra el cielo, los sobrevoló, su lente brillando como un ojo acusador. Harfuch alzó la mano, deteniendo al grupo. Sabía lo que significaba. Alguien seguía vigilándolos, alguien que no estaba dispuesto a dejar que las pruebas llegaran a la luz. Uno de los agentes, un hombre joven con el brazo en cabestrillo, apuntó su arma al cielo, pero Harfuch lo detuvo. Disparar solo confirmaría su posición. En cambio, ordenó avanzar más rápido, buscando la cobertura de un bosquecillo que marcaba el fin de la montaña. Cada segundo era una carrera contra un enemigo invisible. Cuando finalmente emergieron del bosque, la ciudad se alzaba ante ellos, sus contornos difuminados por el calor del amanecer. Pero no había tiempo para contemplarla. Un convoy de vehículos blindados apareció en la distancia, avanzando por la carretera que conectaba las montañas con Tecate. Los emblemas eran oficiales, pero Harfuch no se engañó. Había visto demasiados uniformes falsos, demasiadas promesas rotas. Ordenó a sus hombres dispersarse, ocultándose en un barranco cercano. Desde allí observaron cómo los vehículos se detenían, descargando a un grupo de hombres armados que no se movían como soldados, sino como cazadores. El líder del convoy, un hombre de rostro anguloso y ojos que parecían perforar el aire, gritó órdenes que resonaron en el barranco. Hablaba de limpiar el desastre, de asegurar el paquete. Harfuch apretó los documentos contra su pecho, consciente de que él era el paquete. La traición, una vez más, se alzaba como un espectro. Pero esta vez no estaba dispuesto a correr. Con un gesto reunió a sus hombres y trazó un plan. No podían enfrentarlos directamente, no con tan pocos recursos, pero podían ser más astutos. Usarían el terreno, las sombras, todo lo que habían aprendido en esa noche interminable. La emboscada fue rápida y brutal. Los agentes, moviéndose como fantasmas, atacaron desde los flancos, usando granadas de humo para desorientar al enemigo. Los cazadores, sorprendidos, respondieron con ráfagas desordenadas, sus gritos mezclándose con el crepitar de las armas. Harfuch lideró la carga, su figura recortada contra el humo, cada disparo una promesa de justicia. Uno de los enemigos, un hombre joven que blandía una insignia falsa, fue derribado y arrastrado al suelo, su arrogancia rota frente a sus compañeros. La humillación era un arma, y Harfuch la usaba sin piedad. El combate terminó tan rápido como había comenzado. Los cazadores, superados, se dispersaron, dejando tras de sí vehículos destrozados y cuerpos inmóviles. Harfuch no permitió que sus hombres celebraran. Cada victoria era una ilusión, un respiro antes de la próxima batalla. Revisaron los vehículos y encontraron algo inesperado. Una radio que aún emitía, conectada a una frecuencia privada. Una voz, distorsionada pero cargada de urgencia, hablaba de contener la filtración y proteger el núcleo. Era la prueba final de que el círculo, aunque herido, seguía vivo. Con el convoy neutralizado, Harfuch y sus hombres avanzaron hacia Tecate, moviéndose por caminos secundarios para evitar más trampas. La ciudad los recibió con un silencio inquietante, sus calles vacías como si supieran lo que estaba por venir. En un almacén abandonado, Harfuch contactó a un aliado externo, alguien fuera del alcance del círculo. Las pruebas fueron enviadas,
digitalizadas y dispersadas a través de canales seguros. Horas después, las noticias comenzaron a estallar. Titulares que hablaban de corrupción, de nombres que nadie había osado tocar, de un sistema que se desmoronaba bajo el peso de sus propios pecados. Pero para Harfuch no había paz. Mientras sus hombres descansaban, él miraba la ciudad desde una colina, el horizonte teñido de un naranja que prometía un nuevo día. Tecate estaba a salvo, por ahora, pero las sombras nunca mueren del todo. Los documentos habían roto el círculo, pero otros ya estaban formándose, susurros de poder que esperaban su momento. Harfuch sabía que la guerra era eterna, una danza de luz y oscuridad que nunca terminaba. Con un último vistazo a la ciudad, guardó su arma y caminó hacia el amanecer, listo para enfrentar lo que viniera después.